Buenas, mi nombre es Andra Paola Bolaños Herrera. Hoy les voy a hablar acerca de infecciones del tracto urinario. Bueno, entonces en esta exposición hoy, en esta temática, vamos a hablar un poco acerca de la definición y las generalidades de las infecciones. Vamos a hablar un poco acerca del enfoque diagnóstico que me va a incluir todo lo que son las manifestaciones clínicas, el diagnóstico de laboratorio, el diagnóstico microbiológico, que es muy importante. Obviamente vamos a incluir el manejo integral, que me incluye las medidas generales, el manejo pues según el tipo de infección y pues el grupo etario que me esté afectando y pues algunos mecanismos de resistencia. Entonces, para iniciar a hablar de la temática debemos conocer qué se está afectando aquí. Entonces vamos a hablar un poco acerca de la anatomía del tracto genitourinario. El aparato genitourinario va a estar formado por una serie de estructuras que tienen como finalidad recoger de todo el organismo pues, sustancias de desecho resultantes pues, de los procesos bioquímicos y metabólicos que me van a permitir precisamente el funcionamiento y el mantenimiento de la vida. Entonces, va a estar formado por primero los riñones, que son formaciones macizas situadas en la región lumbar, una a cada lado de la columna vertebral, que van a tener un color rojo pardo, un color pardo rojizo, perdón, y se van a encargar pues de la formación de la orina. Ahora también tenemos los uréteres, que van a ser dos conductos largos que unen los riñones con la vejiga urinaria y pues van a realizar el transporte de esta orina hasta la vejiga. La vejiga va a ser la encargada del almacenamiento de la orina y pues posteriormente se encarga de la expulsión de esta eh, a través de las contracciones del músculo detrusor. Y por último tenemos la uretra, que es la estructura que me va a drenar la orina de la vejiga y pues en la mujer va a medir 3 centímetros aproximadamente de largo y en el hombre, en el varón 20 centímetros. Entonces, ¿qué es una infección del tracto urinario? Bueno, la infección del tracto urinario consiste en una colonización, en una multiplicación microbiana, habitualmente bacteriana, es lo que se encuentra más frecuente, capaces de producir pues, alteraciones funcionales y morfológicas a lo largo del trayecto del tracto urinario. Entonces, lo vamos a clasificar. Si afecta a riñón, sería pielonefritis, que ya vendría siendo una infección de vías urinarias altas. También tenemos la prostatitis, pues, que puede afectar al hombre. También ya tenemos lo que vendrían siendo las uretritis y ya pues la cistitis. Entonces, estas infecciones se van a asociar predominantemente al sexo femenino debido a la anatomía del tracto genitourinario, como ya he mencionado, es más corta la uretra femenina, también se asocia a los hábitos mencionales y a situaciones fisiológicas como el embarazo. Ya sabemos que en las mujeres embarazadas es más frecuente encontrar pues, infecciones del tracto urinario. Entonces vamos a tener ciertos conceptos. Tenemos la infección del tracto urinario no complicada, que es una infección del tracto urinario donde no va a haber una alteración desde un punto de vista estructural y un punto de vista neurológico. Tenemos la infección del tracto urinario complicada, que pues esta infección, digamos que se puede generar asociado a diferentes contextos, a diferentes factores de riesgo que predisponen pues a la infección persistente o recidivante, tales como litiasis, pacientes con sondas permanentes y otros dispositivos de drenaje, pacientes que presenten obstrucción o pacientes inmunocomprometidos, pacientes que tengan una insuficiencia renal o un trasplante renal también, o que presenten una retención urinaria. Todo esto va a contribuir a una infección del tracto urinario complicada. Y tenemos la recurrente, que los criterios para definir esta van a ser mayor a 3 infecciones del tracto urinario en menos de un año o mayor a 2 infecciones del tracto urinario en lo que vendría siendo menos de 6 meses. Tenemos que definir otros conceptos. Tenemos lo que vendría siendo la bacteriuria, que es presencia de bacterias en la orina mayor a 100.000 unidades formadoras de colonia. También tenemos la bacteriuria sintomática, que es en presencia pues, del mismo microorganismo en orina mayor a 100.000 unidades formadoras de colonia en ausencia de sintomatología, por eso su nombre lo dice, asintomática. También tenemos la cistitis, pues que es un síndrome que corresponde a disuria, polaquiuria, tenesmo y en ocasiones me puede generar una hipersensibilidad dolorosa suprapúbica.
También tenemos la pielonefritis aguda, que es un síndrome clínico que se caracteriza pues por el dolor o presencia de sensibilidad en la fosa renal, y fiebre pues que suele asociarse a disuria, a tenesmo, a polaquiuria, acompañado de pues la bacteriuria mayor también a 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro. Bueno, entonces vamos a hablar un poco acerca de la epidemiología. Debemos tener en cuenta de que un 50 o un 60% de las mujeres adultas me padecerán algún episodio de estas infecciones sintomáticas a lo largo de su vida. Como ya he mencionado, son más frecuentes en las mujeres, y que esto pues quede claro. Vamos a tener que en el medio hospitalario representan hasta un 40% de las infecciones nosocomiales y son el reservorio institucional más importante de patógenos resistentes. La prevalencia de estas actitudes sintomáticas es mayor en mujeres, con un pico a los 14 y a los 24 años, pues relacionado con la actividad sexual, y puede darse una resolución espontánea de los síntomas de 1 de cada 4 casos. ¿Ya? La prevalencia es menor en hombres, y pues cuando se da generalmente por alteraciones de la vía urinaria en esto, y pues en pacientes ancianos también es frecuente. Es importante, como ya he mencionado, la clasificación por su localización. Tenemos infecciones inferiores como la cistitis, la uretritis, y ya tenemos infecciones de vías altas como la pielonefritis aguda, o ya casos de nefritis bacteriana aguda focal o difusa, o un acceso intrarrenal, por ejemplo. Bueno, pasamos a la etiología, o lo que vendría siendo la microbiología. Tenemos que cerca de un 95% de estas ITUs son infecciones monomicrobianas por Bacillus gram negativo. Entonces, el microorganismo más frecuente, y que esto pues se nos quede encontrar, es el Escherichia coli, en cerca de un 80% de los casos. Tenemos en las mujeres jóvenes sexualmente activas el Proteus mirabilis y el Staphylococcus saproticus, y también tenemos en ancianos patógenos como Proteus, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Pseudomonas y Enterococcus. Entonces, en un síndrome uretral, por ejemplo, lo más frecuente encontrar es Escherichia coli, ¿ya? Menos frecuente, por ejemplo, un Proteus Klebsiella. También en una bacteriuria asintomática, E. coli. En una bacteriuria asintomática en el embarazo, E. coli. En una cistitis aguda, en una cistitis crónica, E. coli. ¿Ya? En una prostatitis, E. coli o enterobacterias, también la pseudomonas. En una pielonefritis aguda, E. coli y el Proteus también. Ya cuando tenemos un acceso intrarrenal, podemos encontrar Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Proteus. Entonces, lo más frecuente es Escherichia coli. Bueno, en cuanto a la fisiopatología o patogenia, generalmente esta infección se da por el ascenso de las bacterias de la uretra a la vejiga. En algunos casos, pues hasta el parénquima renal, perdón, y ya sería una infección de vías del tracto urinario alto. Cualquier cuerpo extraño pues me va a aportar una superficie inerte que me puede generar y digamos que favorecer la colonización bacteriana, por ejemplo una sonda vesical. Las bacterias pueden tener acceso a la sangre también, menos de 2% de los casos, pero se puede dar como consecuencia de bacteriemia, por ejemplo en Staphylococcus aureus. Entonces, para esta patogenia debemos tener en cuenta que las infecciones urinarias son el resultado de la interacción entre el uropatógeno y el huésped. Entonces, ¿de qué va a depender esta infección? Del tamaño del inocuo, claramente, y pues de la capacidad o incapacidad del huésped para implementar mecanismos de defensa adecuados. Entonces, la orina va a tener unos mecanismos de defensa como la composición química de esta misma. Ella tiene una alta osmolaridad, tiene un pH ácido, tiene una concentración elevada de urea, una concentración elevada de ácidos orgánicos, tiene diferentes proteínas que me contribuyen a la inhibición de adherencias de bacterias a las células epiteliales, ¿ya? Entonces, hay alteraciones en estos mecanismos de defensa del huésped que pues claramente me va a aumentar esa susceptibilidad del huésped al desarrollo de una infección urinaria, ¿cierto? La vía de infección. Bueno, esto es importante saberlo. La vía de infección más frecuente es la vía ascendente, que es cuando pues la mayoría de las bacterias ingresan a las vías urinarias procedentes del reservorio intestinal,
¿ya? A través de la uretra hacia la vejiga. Esta es la más común, se da más que todo en mujeres debido a que tienen una uretra más corta y está pues más en proximidad de lo que vendría siendo las áreas vulvar y perirrectal, lo cual me va a facilitar esa contaminación de esta área. ¿Ya? También tenemos la vía hematógena en pacientes pues los cuales su riñón, por ejemplo, se infecta debido a una bacteria por Staphylococcus aureus procedente de la boca o una fúngica por cándida, dando así pues como resultado accesos renales y esto se da más que todo pues en pacientes que me van a cursar con enfermedades crónicas o que reciben tratamientos inmunosupresores, los cuales me pueden generar o dar resultado de una bacteriemia o una septicemia. También tenemos la vía linfática, que pues se daría una extensión directa de las bacterias desde órganos adyacentes a través de la vía linfática y puede darse, estas circunstancias son bastante inusuales, por ejemplo, en presencia de una infección intestinal grave o de accesos retroperitoneales, me puede generar pues la diseminación y pues me puede generar lo que vendría siendo una infección del tracto urinario. Bueno, entonces, ¿cuál es la sintomatología? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Podemos encontrar vómitos, dolor abdominal, fiebre, orina maloliente, emisión dolorosa y pues urgencia o retención urinaria. Ahora, el diagnóstico. Para el enfoque diagnóstico debemos tener en cuenta la anamnesis, el examen físico y las pruebas complementarias. Hablando un poco de la anamnesis, pues ya sabemos, ya conocemos un poco acerca de esto y si no, pues aquí está bastante, digamos, explicadito. Pues y preguntar sobre la sintomatología de mi paciente, si presenta disuria, obviamente tener en cuenta la edad, sexo, si hay tenemos vesical, si hay urgencia misional, molestias suprapúbicas, si hay dolor lumbar, si hay náuseas o vómitos, es decir, hacer un correcto interrogatorio en el paciente. Entonces, los métodos de estudios para estas infecciones, vamos a tener el diagnóstico clínico claramente, es muy importante tener en cuenta las manifestaciones clínicas de mi paciente, la tinción de Gram, de orina, la tira reactiva de orina, la microscopía de sedimento urinario y pues el urocultivo. Entonces, la tira reactiva de orina, la detección pues, de una prueba de esterasa leucocitaria positiva en su límite de detención inferior se correlaciona con mayor a 10 leucocitos por campo. ¿Ya? La detección de nitritos en orina tiene como fundamento que la mayoría de las infecciones pues, de tracto urinario son producidas pues, por las enterobacterias que reducen nitratos a nitritos, especialmente la Escherichia coli, que es la que más se presenta en estas infecciones. Ahora, el urocultivo. El urocultivo de orina convencional, pues me permite realizar una relación cuantitativa detectando pues, el número de bacterias por mililitro de orina, detectando el germen responsable de la infección urinaria. ¿Ya? Su uso también es útil para la obtención del antibiograma, muy importante, pues determinando así la sensibilidad de los antimicrobianos. ¿Ya? Entonces, el cultivo de orina convencional es el método más sencillo y económico para confirmar pues, la presencia de bacterias de la orina. Por lo general requiere un tiempo de incubación de 18 a 48 horas para el desarrollo de bacterias y aproximadamente por 24 horas para su identificación y estudio de susceptibilidad antimicrobiana. Entonces, ¿cuándo se solicita? Idealmente en ITUS no complicada, infección del tracto urinario complicada también, infección del tracto urinario recurrente y pues sospecha de una pielonefritis aguda. Bueno, entonces se considera como una cantidad significativa de bacterias en orina cuando es mayor a 102 unidades formadoras de colonia por mililitro en mujeres con síntomas cardinales de cistitis, cuando es mayor a 103 unidades formadoras de colonia en hombres con síntomas de cistitis, cuando es mayor a 104 unidades formadoras de colonia en personas con clínica de pielonefritis, que ya sería una infección de vías urinarias alta, mayor a 105 unidades formadoras de colonia en mujeres asintomáticas
y mayor a 105 unidades formadoras de colonia en hombres pues asintomáticos para un único uropatógeno. Las medidas generales, ya hablando un poco acerca del tratamiento, obviamente la hidratación es importante, el manejo de dolor con naproxeno, diclofenaco y demás, el manejo de la temperatura, solo en caso de fiebre, entonces utilizaríamos paracetamol, lo más habitual, lo más común, paracetamol, y el manejo de los síntomas urinarios. Entonces, el manejo de la ITU no complicada en la mujer, vamos a tener que esta no complicada va a ser disuria más polaquiuria más tenemos y un cultivo mayor a 102 unidades formadoras de colonia. Entonces, vamos a poder dar el trimetoprim 160 miligramos, sulfametocresol 800 miligramos, vamos a dar cada 12 horas por 3 días. También tenemos la nitrofurantoína 100 miligramos, esta se puede dar cada 12 horas por 5 días. Y también tenemos la fosfomicina, trometramol, dosis única administrada en la noche. Bueno, en embarazadas tenemos los esquemas empíricos, tenemos la fosfomicina, vamos a tener que esta se puede dar en dosis única administrada en la noche, tenemos también la nitrofurantoína, la cefalexina y la amoxicilina, el clavulánico. Aquí es importante tener en cuenta el uso de la nitrofurantoína durante el tercer trimestre. Se debe evitar el uso de esta, dado pues que se puede asociar anemia hemolítica en el recién nacido. Bueno, en la pielonefritis aguda, pues ya el paciente ambulatorio se puede manejar con amoxicilina o con ciprofloxacina. Y tenemos los pacientes hospitalizados. A esos pacientes, si sospecha de pseudomonas, se puede tratar con ampicilina sulbactam o con ceftriaxona o cefotaxima, que ya vendrían siendo cefalosporina. Ya en sospecha de pseudomonas podemos brindar piperaciclina tazobactam y en casos de sepsis pues añadir amikacina. Bueno, con la ITU asociada a catéter se debe realizar el urocultivo, se debe realizar el recambio de sondas si la infección lleva más de 7 días con sintomatología y el manejo debe ser guiado por antibiograma, ¿ya? Entonces el manejo empírico tenemos que se puede dar el pipetazo, 4.5 gramos cada 6 horas intravenoso. También podemos dar imipene, 500 miligramos cada 6 horas intravenosos. Y meropenem también se puede utilizar, 1 gramo cada 8 horas intravenosos. Duración de tratamiento de 2 a 3 semanas. Gracias, esto sería todo.